Gwendolyn Bancroft rodeó con el dedo el borde metálico del tirador de la puerta del armario de pared. Polvo. Nadie había tocado esta puerta en un año. Las cosas de Bradley están detrás. Ya es hora, susurró, hablando solo para sí misma. La puerta de madera crujió ligeramente. El olor a perfume de hombre, tenue, como un recuerdo. Ralph Lauren, con notas de cedro, cuero y vetiver. Todas esas ridículas palabras del folleto publicitario que ella recordaba porque Bradley las repetía, haciéndose el importante. Ella le había regalado el perfume todas las Navidades durante el primer año que habían estado juntos, y luego lo había comprado él mismo, pero se había mantenido fiel a la marca. Gwen pulsó el interruptor de la luz. Una hilera de camisas a la izquierda, trajes a la derecha. Negocios, diario, fin de semana. Con una tenue raya gris, lo había llevado a la entrevista cuando lo contrataron en Mortimer Finance. El azul oscuro que había llevado a la fiesta de cumpleaños de Garrett hacía 3 años. La chaqueta gris en su última cena. Ella negó con la cabeza. No puede. No puedes recordar ahora, solo hazlo. Metódicamente, paso a paso. Igual que con un funeral. Llamar a un agente, elegir un ataúd, encontrar una camisa para el difunto, elegir una fotografía para la ceremonia fúnebre. Lo había hecho entonces, lo haría ahora. Gwen cogió una chaqueta gris oscura del perchero y se la acercó a la cara por alguna razón. La tela olía a polvo y algo rancio, nada que recordara a Bradley. Probablemente era cierto. ¿Qué esperaba encontrar allí? El espíritu de un muerto. ¿A mamá? Garrett estaba de pie en la puerta. He pensado en limpiar, dijo en tono despreocupado. Su hijo de 17 años, un muchacho desgarbado con un mechón de pelo castaño recogido detrás de las orejas caídas, asintió. Te ayudaré si quieres. No hace falta. Ve a lo tuyo. Garrett vaciló en la puerta un segundo más, dudando en marcharse. ¿Qué es esto? ¿Sus cosas? Sí, es hora de hacer algo al respecto. Las cejas de su hijo se juntaron dolorosamente en el puente de la nariz. Cuando fruncía el ceño, se parecía notablemente a Bradley. ¿Qué quieres decir con tirarlo? Dios, no. Gwen se rió nerviosa. Dáselos a un albergue para indigentes, creo. Que hagan algún bien. Papá lo aprobaría. Ah, claro. Garrett pasó de un pie a otro. ¿Voy entonces? Tengo deberes. Claro que los tienes. Deberes. ¿De quién heredó esa incapacidad para mentir? Ciertamente no de Bradley. Él decía, llamada urgente de un cliente. Y ella lo creía. Se lo habría creído. Gwen se acercó a la cómoda que guardaba corbatas, gemelos y relojes. Nunca encontraron el reloj después del accidente. Probablemente se le había caído de la mano cuando el coche dio varias vueltas de campana en la autopista resbaladiza por la lluvia. Los forenses dijeron que Bradley murió en el acto. Una buena muerte, si es que alguna vez existió tal cosa. Abrió el cajón de arriba donde estaban las corbatas. Docenas de corbatas, cuidadosamente enrolladas en rollos. Una roja con un pequeño dibujo. Su favorita para las reuniones importantes. Azul oscuro con plumas doradas bordadas, B.O., como él la llamaba, el clásico negro para los funerales. Lo había elegido para el último viaje de Bradley, el que empezaba en la funeraria y terminaba en el suelo del cementerio de Green Hills. La ceremonia de despedida parecía interminable, la tortura eterna para los que quedaban atrás, los hombres de negro, las torpes palabras de condolencia, la mano de Garrett apretándole los dedos hasta que le dolían, y el ataúd abierto, Bradley de traje, con corbata negra. Los maquilladores de la funeraria habían hecho maravillas, pero no podían ocultar la palidez antinatural. Ya no era él, solo una cáscara, cuidadosamente preparada para su última aparición. Ese no es mi Bradley, pensó entonces. Y ese pensamiento la reconfortó tanto entonces como más tarde, cuando la tierra cayó estrepitosamente sobre la tapa del ataúd. Gwen apartó las corbatas y buscó los gemelos.
Había un juego completo, de plata, de oro, con iniciales, de regalo. Faltaba un par, los que ella le había regalado por su 5º aniversario. Probablemente se los había puesto el día del accidente. Estaba guardando los gemelos en la caja cuando el teléfono vibró en el bolsillo de su chaqueta. Era de Marta, una compañera de la universidad y la única que la había apoyado de verdad en todo el año. «Hola», contestó Gwen. «¿Qué tal estás? ¿Recuerdas la reunión del departamento de mañana?» «Sí, me acuerdo. Ahora mismo, ordenando las cosas de Bradley». «Oh», Marta sonaba comprensiva. «¿Podría pasarme, ayudar o solo apoyo?» «No, gracias. Yo estoy bien. De verdad que lo estoy». Después de la conversación, volvió al contenido de su armario. Pantalones, camisas, chaquetas, jerseys, todo iba a parar a grandes bolsas de plástico. Mañana lo llevaría al centro de indigentes de Bacon Square. Bradley lo aprobaría. Cuando casi había terminado con la ropa, se dio cuenta de que había algo escondido en el rincón más alejado del armario de pared. Una pequeña caja de cartón con la etiqueta «Documentos». Algo le punzó en el interior. Era la caja que Bradley siempre guardaba en su despacho, en el cajón inferior de su escritorio. ¿Cómo había acabado aquí? Probablemente la había movido él y ella no se había dado cuenta. Gwen dejó la caja a un lado y siguió ordenando sus cosas. Zapatos, cinturones, guantes, una costosa bufanda de cachemira, regalo de Garrett las pasadas Navidades. Bradley solo se la había puesto un par de veces. No la regalaría, se quedaría en la familia. Cuando terminó con su guardarropa, cogió el teléfono y abrió su lista de contactos. También había llegado el momento de hacer limpieza. Demasiados nombres innecesarios, compañeros con los que hacía tiempo que no hablaba, personas del pasado, proveedores que habían cerrado hacía un año. Bradley. Su dedo se congeló sobre el nombre. Una foto del contacto, sonriente, mirando ligeramente hacia otro lado. La había tomado en una barbacoa hacía 4 años. Su dedo se deslizó hacia abajo. Eliminar contacto. El sistema pidió confirmación. ¿De verdad quiere eliminar este contacto? Gwen respiró hondo y pulsó sí. Pero en lugar de una confirmación emergente, la pantalla cambió de repente. Llamando... Había pulsado accidentalmente B en lugar de IBIMO. Gwen se apresuró a pulsar el botón de reinicio, pero se quedó paralizada cuando el altavoz emitió un pitido, largo, prolongado, desesperado. Por supuesto, nadie contestaría. Este número llevaba desconectado mucho tiempo. ¿Diga? La voz de un hombre sonó tan clara como si el interlocutor estuviera en la misma habitación. Gwen chilló y dejó caer el teléfono. Cayó sin hacer ruido sobre la mullida alfombra, pero el micrófono siguió funcionando. «¿Diga? ¿Quién habla?», siguió preguntando la voz. Gwen cogió el teléfono con manos temblorosas. El corazón le latía con fuerza en la garganta. Era imposible. El número de su marido no podía estar activo. Quizá ya se lo habían dado a otra persona. Pero entonces, ¿cómo había funcionado la llamada del contacto? «¿Diga?», dijo por fin con voz ronca. «Sí, te escucho», repitió el desconocido. Una voz masculina normal, un poco cansada, completamente extraña. Gwen cerró los ojos, intentando controlar sus temblores. Se trataba de un error, o una broma cruel. Pero, ¿quién podría...? «¿Quién es?», preguntó, tratando de mantener la voz firme. «¿Por qué contestas a este número?». Hubo una pausa. Luego, la misma voz, pero con una nota de confusión. «Perdone, ¿con quién hablo?». Gwen no sabía qué decir. Dar su nombre a un desconocido que, de alguna manera, había conseguido el número de teléfono de su marido. Pero debía averiguar qué estaba pasando. «Me llamo Gwendolyn Bancroft», dijo con firmeza, «y me gustaría saber cómo consiguió este teléfono». De nuevo la pausa, esta vez más larga. El sonido de una respiración apagada, como si la interlocutora hubiera tapado el micrófono con la mano.
Entonces, Bancroft, la voz sonaba insegura. ¿Es usted pariente de Bradley? A Gwen se le cortó la respiración. Este hombre conocía el nombre de su marido, así que no era un extraño al azar con un número pasado. Alguien que conocía a Bradley, alguien que está sosteniendo su teléfono ahora mismo, un año después del funeral. Soy su esposa, dijo. O mejor dicho, era su mujer. La habitación empezó a girar ante sus ojos. Gwen apoyó la mano en la pared para no caerse. Sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies, que la realidad que con tanto cuidado había construido durante el último año se desmoronaba de repente como un castillo de naipes. Alguien respondía al teléfono de Bradley. Bradley, el Bradley que había enterrado hacía un año. El Bradley cuyo rostro muerto había visto en el ataúd. El Bradley que ya no existe. Pero el teléfono está vivo, y la voz en él es real. S.R.A. Bancroft. Lo siento mucho. La voz en el teléfono se hizo más baja. Soy Daniel Greenwood. Trabajé con su marido en Mortimer Financial. No me di cuenta de que era usted quien llamaba. Gwen se hundió en el borde de la cama, todavía aferrada a la pared. El colega de Bradley. ¿Así que este hombre había estado en el funeral? No lo recordaba. Aquel día permanecía borroso en su memoria, caras, sin nombres. ¿Por qué tiene el número de teléfono de mi marido?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. Se lo olvidó en el trabajo. El día que... Daniel vaciló, cuando ocurrió el accidente. Se dejó el teléfono en la mesa de la sala de conferencias después de la reunión de la mañana. Lo descubrí cuando llegó la noticia. Gwen intentó recordar si se había preguntado por el paradero del teléfono de Bradley después del accidente. Parecía que no lo había hecho. Había tenido tantos otros pensamientos: identificar el cadáver, organizar el funeral, consolar a Garrett, los trámites del seguro. El teléfono desapareció de su mente. ¿Y lo cogiste para ti? Había una acusación involuntaria en su voz. Yo no... Su voz sonaba avergonzada. Iba a devolvérselo, pero era inapropiado para un funeral. Luego pensé en llamar, pero había pasado el tiempo y me parecía raro aparecer con un teléfono semanas o meses después. No sabía qué hacer. Algo de lo que decía no cuadraba. Pero, ¿por qué lo usas? ¿Por qué sigue activo el número? La pausa se prolongó lo suficiente como para que Gwen se preguntara si se había interrumpido la conexión. «Señor Greenwood, estoy aquí», dijo. «Señora Bancroft, quizás deberíamos conocernos en persona». Hay cosas que son difíciles de explicar por teléfono. Todo apretado dentro. Hay cosas que son difíciles de explicar. ¿Qué podría significar eso? ¿Este hombre tenía algo que ver con la muerte de Bradley? Quizás no fue un accidente. Pero entonces, ¿por qué contestaba a este número? «Quiero saberlo ahora», dijo Gwen con firmeza. «¿Por qué está usando el teléfono de mi difunto marido?» Otra pausa. Luego un suspiro. «Estoy llamando a alguien», respondió finalmente Daniel. «La persona a la que Bradley llamaba habitualmente desde este número. Ella no sabía que estaba muerto. No podía desaparecer de su vida». Gwen sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Ella, una mujer, alguien a quien Bradley había llamado tan a menudo que su colega había considerado oportuno continuar con esas llamadas después de su muerte. «¿Quién es ella?», preguntó Gwen, apenas reconociendo su propia voz. Daniel guardó silencio. «Señor Greenwood», casi escupió las palabras. «Tengo derecho a saber a quién llamaba mi marido con tanta regularidad que usted siguió haciéndolo después de su muerte. Por favor, veámonos». Su voz era suplicante. «Se lo explicaré todo, se lo juro». Gwen miró el reloj. Era casi mediodía. Garrett había salido con sus amigos, no volvería hasta después de cenar. Tenía tiempo. «De acuerdo», dijo con firmeza. «¿Dónde?» «En el Marble Garden Café cerca de la oficina de Mortimer, dentro de una hora. Allí estaré». Colgó el teléfono y permaneció inmóvil durante unos minutos.
Sus pensamientos eran confusos y le temblaban las manos. Luego se levantó y se acercó al espejo. Rostro pálido, ojeras que no habían desaparecido en un año, un mechón gris en la sien que había aparecido después del funeral. Con su jersey gris y sus vaqueros, parecía mayor de sus 42 años. Gwen abrió su armario y sacó una chaqueta azul oscuro. La profesora de historia Gwendolyn Bancroft no se permitiría parecer una viuda confundida en esta reunión. Asterisk, asterisk, asterisk. El Marble Garden Café era un pequeño establecimiento con encimeras de mármol y plantas vivas en macetas colgantes. Gwen eligió una mesa en un rincón, lejos de las ventanas. Solo pidió café, aunque no había comido nada desde la mañana. Pensar en comer le daba náuseas. Daniel Greenwood llegó 12 minutos tarde. Era un hombre de mediana edad con la barba bien recortada y calvas en las sienes. Frotaba nerviosamente la correa de su reloj de pulsera. «Señora Bancroft», le tendió la mano, «gracias por haber quedado conmigo». Gwen le estrechó la mano y le señaló el asiento de enfrente. Daniel se sentó y colocó frente a él un maletín de cuero raído, igual que el que tenía Bradley. Probablemente el accesorio habitual de los financieros de Mortimer. «Entonces», comenzó Gwen sin preámbulos, «¿a quién llamaba mi marido con tanta frecuencia como para que usted considere necesario continuar con esas llamadas un año después de su muerte?» Daniel arrugó la nariz como si le doliera. Esperaba empezar con... Tartamudeó al ver la mirada de ella. «De acuerdo, se llama Delilah Griffith. ¿Y quién es ella?» La pregunta quedó flotando en el aire. Daniel se pasó la palma de la mano por la cara como si se estuviera quitando una telaraña invisible. «Se considera la mujer de Bradley». Gwen parpadeó, sin darse cuenta inmediatamente de lo que había oído. «¿Cómo que se considera la mujer de Bradley?» «Eso es exactamente lo que quiero decir», dijo Daniel en voz baja sin dejar de mirarla. «Se conocieron hace 6 años, cuando Bradley empezó a viajar a Boston regularmente por trabajo. Incluso habían celebrado una especie de ceremonia, no oficial, no registrada, y tienen un hijo, una niña de 4 años. Gwen sintió que sus dedos se entumecían, sus oídos sonaron, y por un momento pensó que estaba a punto de desmayarse. Pero los años de trabajo en el mundo académico le habían enseñado a mantener la cara seria en cualquier situación. «¿Está diciendo», dijo lentamente, eligiendo las palabras con cuidado, «que mi marido tenía una segunda familia en Boston?» «Sí», Daniel bajó los ojos. «Me enteré después de su muerte, por su teléfono». Delilah llamaba sin cesar, sin entender por qué Bradley había desaparecido. Contesté y le ofrecí quedar. No podía decirle por teléfono que Bradley estaba muerto. «¿Y has estado en contacto con ella?» «Se mantuvo en contacto con ella». Gwen intentó mantener la voz firme, pero notaba que le temblaba. «Sí», admitió Daniel. «Ella estaba en tal estado, además del bebé. La niña no paraba de preguntar dónde estaba papá. No podía desaparecer». Gwen lo pensó en silencio. Su marido llevaba una doble vida. El hombre con el que había vivido 17 años tenía otra familia, una segunda esposa, un hijo. «Muéstramelo», exigió finalmente. «Demuéstrame que no mientes». Daniel abrió la cremallera de su maletín y sacó un teléfono en una funda protectora negra. El teléfono de Bradley. Gwen lo reconoció al instante. Incluso desde esa distancia podía ver el rasguño característico en el borde lateral. Entonces, Daniel desbloqueó el teléfono. Ella observó que la contraseña seguía siendo 1978, el año de su boda, y abrió la galería. «Toma», le tendió el teléfono al otro lado de la mesa. Gwen lo cogió con dedos temblorosos. Una mujer de pelo rojo fuego, sonrisa radiante y expresivos ojos verdes, la miraba desde la pantalla. Llevaba a una niña en brazos. A su lado estaba Bradley, su Bradley,
con una sonrisa despreocupada como hacía años que Gwen no veía en él. Siguiente foto. La misma mujer besando a Bradley en la mejilla. Otra. Bradley meciendo a una niña en un columpio. Bailey se parece mucho a él, soltó Gwen. Los mismos ojos. Sí, asintió Daniel. Es una chica lista. A veces tiene una mirada que... Hizo una pausa. Lo siento. Gwen apartó el teléfono, sintiendo una oleada de náuseas que le subía por dentro. Su marido, perpetuamente ocupado, siempre de un lado para otro, en reuniones con clientes, en conferencias, y al mismo tiempo teniendo una segunda vida, una segunda esposa, una segunda hija. ¿Cómo? Tragó saliva. ¿Cómo lo había hecho? Logísticamente. Por lo que tengo entendido, muy metódico, Daniel parecía agradecido por la pregunta concreta. Martes, miércoles, a veces jueves, en Boston, viernes, sábado, domingo y lunes en casa. Les dije a cada uno que eran viajes de negocios. Gwen asintió. Así había sido exactamente, durante años, un horario constante y predecible de viajes de negocios. ¿Y Delilah no sabía nada de mí?, preguntó, adivinando ya la respuesta. No. Él le contó lo mismo que a ti, viajes constantes, clientes importantes, solo que al revés. Supuestamente vivía en Boston y venía a tu ciudad por trabajo. ¿Y tú lo sabías? Daniel negó con la cabeza. No, juro que no tenía ni idea hasta antes de empezar a atender las llamadas de Delilah. Bradley era un hombre muy reservado y muy buen actor por lo visto. Espera, dijo Gwen tras una pausa. Si esta Delilah se considera la esposa de Bradley, entonces su muerte también debería haberse registrado para ella. Los papeles, el certificado de defunción, ¿cómo podrían haber estado casados oficialmente? Daniel arrugó la nariz. Técnicamente, no estaban casados, en el sentido legal. Habían celebrado una ceremonia, intercambiado votos delante de amigos, pero no habían registrado oficialmente el matrimonio. Bradley le había dicho que no creía en el papeleo ni en la intromisión del gobierno en la vida personal. Era tan distinto del Bradley pedante que ella conocía que Gwen sonrió involuntariamente. Astuta, así que oficialmente soy su única esposa. Sí, y... balbuceó Daniel. ¿Hay algo más? Volvió a abrir el maletín y sacó un sobre. Lo encontré en su escritorio después del funeral. No sabía qué hacer con él. Gwen cogió el sobre. Dentro había un extracto bancario de una cuenta cuya existencia desconocía. Una impresionante cantidad de dinero había sido transferida mensualmente a Delilah Griffith. La última transferencia estaba fechada el día de la muerte de Bradley. Él la mantenía, murmuró Gwen, todos estos años. Aún quedaba dinero en esa cuenta, añadió Daniel en voz baja. Una suma bastante importante. Creo que estaba ahorrando para su segunda familia. Gwen volvió a guardar el extracto en el sobre. No le temblaban las manos. Una extraña calma la envolvía. Señor Greenwood, quiero que sea completamente sincero conmigo. Su voz sonaba uniforme. ¿Hay algo más que deba saber sobre mi marido? Daniel se tensó visiblemente. Para ser sincero, no estoy seguro. Cuando empecé a revisar el teléfono de Bradley, descubrí que borraba la mayoría de sus mensajes y llamadas. Metódicamente, cada noche. Solo quedaban unos pocos contactos en el historial. Eso sonaba a Bradley, ordenado hasta la obsesión. ¿Y las redes sociales? ¿Correo electrónico? 2 cuentas separadas, una para ti, otra para ella. Nunca se cruzaban. Gwen golpeó la mesa con los dedos, pensativa. Mencionaste que quedaban algunos contactos en tu teléfono. ¿Puedo echar un vistazo? Claro. Daniel volvió a desbloquear el teléfono de Bradley y se lo tendió. La lista de contactos recientes era corta. Delilah, muchas llamadas. A la oficina también con frecuencia. Gwen, no tan a menudo como le hubiera gustado, y otro nombre que no reconoció, GK, asesoramiento. ¿Quién es GK?
Preguntó mostrándole la pantalla a Daniel. El hombre frunce el ceño. No lo sé. ¿Un cliente quizá? Aunque Bradley solía registrar a los clientes con su nombre completo. Gwen abrió la correspondencia con aquel contacto. Unos cuantos mensajes escuetos. Confirmar cita, reprogramada para el martes. Pago efectuado. Parece algún tipo de especialista, dijo pensativa. No hay detalles personales. Los mensajes con Delilah, en cambio, estaban salpicados de emoji, apodos bonitos e imágenes de una niña pequeña. Gwen cerró rápidamente esa correspondencia, no dispuesta a ahondar aún en los detalles íntimos de la relación de su marido con otra mujer. Siguió estudiando el teléfono, los últimos números marcados, el historial de búsquedas del navegador, todo borrado excepto las notas de trabajo. Bradley era cuidadoso. ¿Podría llevarme el teléfono a casa?, preguntó. Quiero echar un vistazo más de cerca. Claro, es tuyo. Gwen guardó el teléfono en el bolso y miró a Daniel. Hay algo más que me gustaría preguntarte. ¿Por qué decidiste contármelo? Ahora, un año después. Daniel parecía confuso. No pensé que llamarías a su número. El teléfono debería haber estado desconectado hace mucho tiempo. Yo solo estaba, apoyando a Delilah. Ella estaba tomando la pérdida muy duro. Y no me dijiste nada. No sabía cómo. ¿Cómo vas a una viuda y le dices, por cierto, tu marido tenía una segunda familia? Me parecía cruel. ¿Cruel? Gwen sonrió amargamente. ¿Y el hecho de que me enterara por casualidad un año después de su muerte no es cruel? Tienes razón. Daniel bajó los ojos. Debería habértelo dicho. Es que... vaciló. Bradley hablaba mucho de ti. En la oficina, siempre con tanto respeto, casi reverencia. Gwen esto, Gwen aquello. Era como si fueras inalcanzable, perfecta. ¿Tan perfecta que necesitaba una segunda esposa? Su voz sonó más aguda de lo que pretendía. No, no me refería a eso, se apresuró a decir Daniel. Es solo que, cuando descubrí la verdad, no encajaba con la imagen del hombre que yo conocía. Bradley siempre había parecido tan íntegro, con principios. Podía hablar durante horas sobre la integridad en los negocios, la importancia de la reputación. Y entonces, esto. Todavía no le encuentro sentido. Gwen asintió. Comprendía lo que sentía. El Bradley que ella conocía, seguro, atento, predecible, y el Bradley que llevaba una doble vida parecían dos personas distintas. Háblame de ella, pidió Gwen de repente. Sobre Delilah. ¿Cómo es? Daniel no se esperaba una pregunta así. Es colorida, emotiva. Trabaja en una agencia de eventos, organiza eventos corporativos, todo lo contrario a... ¿Yo? Gwen terminó para él. Sí, admitió. Eres más reservada. Al menos eso había dicho Bradley, se preguntó Gwen. Tal vez ese fuera el punto. ¿Bradley necesitaba a alguien que lo completara? ¿Pero no eran felices él y Gwen? ¿O era solo una ilusión que ella se había creado? Quiero conocerla, dijo Gwen con firmeza. Daniel estaba claramente confuso. ¿Estás segura? Podría ser difícil. Estoy más que segura. Ambos fuimos engañados por el mismo hombre. Probablemente tengamos más en común de lo que parece. Puedo organizar una reunión, dijo Daniel lentamente. Si de verdad quieres que lo haga. Lo deseo. Cuanto antes, mejor. Asintió y sacó su teléfono, tomando nota. Hay algo más que deberías saber, dijo Daniel tras una pausa. El día que murió, Bradley estaba raro, nervioso. Después de la reunión le oí hablar en voz alta por teléfono en el pasillo, casi gritando, diciendo algo así como, «He tomado una decisión, hoy mismo, no más mentiras». Gwen sintió un escalofrío. ¿Cree que iba a confesar? Puede que sí. No puedo asegurarlo, pero claramente se estaba preparando para algo grande ese día. Y no lo hizo.
El destino tomó un curso diferente, terminando su vida en una carretera, dejando a dos mujeres en la oscuridad. «Tenemos su oficina en casa», dijo Gwen lentamente. «Apenas he estado allí desde el funeral. Quizás haya alguna pista allí, algo que nos ayude a entender». «Tal vez», asintió Daniel. Bradley era reservado pero metódico. Seguro que llevaba algún tipo de registro. Gwen pensó en la caja de cartón con la etiqueta «papeles» que había encontrado en el armario. Era tan poco característico de Bradley guardar papeles de negocios entre su ropa. «Gracias por reunirse conmigo», dijo levantándose. «Y por franqueza. Ahora necesito tiempo para pensar las cosas». «Lo comprendo». Daniel también se levantó. «Aquí tienes mi tarjeta con mi número personal. Llámame cuando quieras si necesitas ayuda». Gwen cogió la tarjeta y salió del café. Hacía frío fuera y se arrebujó más en la chaqueta. Necesitaba pensar. Tenía que averiguar cómo vivir con este nuevo conocimiento y cómo contárselo a Garrett. Caminaba hacia el coche cuando le vino otro pensamiento. ¿Y si Bradley ocultaba algo más que una segunda familia? ¿Y si había otros secretos? ¿Quién era ese misterioso GK? ¿Y qué tipo de documentos guardaba en una caja de su armario? Gwen subió al coche y puso el teléfono de Bradley a su lado. En la pantalla del salvapantallas había una foto de los tres, ella, Bradley y Garrett en el baile de graduación del instituto. Caras felices, ningún signo de vida oculta. Ella estaba segura de que él guardaba exactamente la misma foto de familia, solo que con otra mujer y otro hijo, para su vida en Boston. Doble vida, doble moral y doble traición, porque no solo la había engañado a ella, también había engañado a otra mujer, la mujer que Gwen debía conocer ahora. La SRA, Bancroft. «Lo siento mucho». La voz en el teléfono se hizo más baja. «Soy Daniel Greenwood. Trabajé con su marido en Finanzas Mortimer. No me di cuenta de que era usted quien llamaba». Gwen se hundió en el borde de la cama, todavía aferrada a la pared. El colega de Bradley. Así que este hombre había estado en el funeral, no lo recordaba. Aquel día permanecía borroso en su memoria, caras sin nombres. «¿Por qué tiene el número de teléfono de mi marido?», preguntó, tratando de mantener la voz firme. «Se lo olvidó en el trabajo, el día que...» Daniel vaciló, cuando ocurrió el accidente. Se dejó el teléfono en la mesa de la sala de conferencias después de la reunión de la mañana. Lo descubrí cuando llegó la noticia. Gwen intentó recordar si se había preguntado por el paradero del teléfono de Bradley después del accidente. Parecía que no lo había hecho. Había tenido tantos otros pensamientos: identificar el cadáver, organizar el funeral, consolar a Garrett, los trámites del seguro. El teléfono desapareció de su mente. «¿Y lo cogiste para ti?». Había una acusación involuntaria en su voz. «Yo no...». Su voz sonaba avergonzada. Iba a devolvérselo, pero era inapropiado para un funeral. Luego pensé en llamar, pero había pasado el tiempo y me parecía raro aparecer con un teléfono semanas o meses después. No sabía qué hacer. Algo de lo que decía no cuadraba. «Pero, ¿por qué lo usas? ¿Por qué sigue activo el número?». La pausa se prolongó lo suficiente como para que Gwen se preguntara si se había interrumpido la conexión. «Señor Greenwood, estoy aquí», dijo. «Señora Bancroft, quizás deberíamos conocernos en persona. Hay cosas que son difíciles de explicar por teléfono. Todo apretado dentro. Hay cosas que son difíciles de explicar. ¿Qué podría significar eso? ¿Este hombre tenía algo que ver con la muerte de Bradley? Quizás no fue un accidente. Pero entonces, ¿por qué contestaba a este número? «Quiero saberlo ahora», dijo Gwen con firmeza. «¿Por qué está usando el teléfono de mi difunto marido?». Otra pausa. Luego un suspiro. «Estoy llamando a alguien», respondió finalmente Daniel. «La persona a la que Bradley llamaba habitualmente desde este número. Ella no sabía que estaba muerto. No podía desaparecer de su vida.
Gwen sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Ella, una mujer, alguien a quien Bradley había llamado tan a menudo que su colega había considerado oportuno continuar con esas llamadas después de su muerte. ¿Quién es ella?, preguntó Gwen, apenas reconociendo su propia voz. Daniel guardó silencio. Señor Greenwood, casi escupió las palabras. Tengo derecho a saber a quién llamaba mi marido con tanta regularidad que usted siguió haciéndolo después de su muerte. Por favor, veámonos. Su voz era suplicante. Se lo explicaré todo, se lo juro. Gwen miró el reloj. Era casi mediodía. Garrett había salido con sus amigos. No volvería hasta después de cenar. Tenía tiempo. De acuerdo, dijo con firmeza. ¿Dónde? ¿En el Marble Garden Café, cerca de la oficina de Mortimer? ¿Dentro de una hora? Allí estaré. Colgó el teléfono y permaneció inmóvil durante unos minutos. Sus pensamientos eran confusos y le temblaban las manos. Luego se levantó y se acercó al espejo. Rostro pálido, ojeras que no habían desaparecido en un año, un mechón gris en la sien que había aparecido después del funeral. Con su jersey gris y sus vaqueros, parecía mayor de sus 42 años. Gwen abrió su armario y sacó una chaqueta azul oscuro. La profesora de historia Gwendolyn Bancroft no se permitiría parecer una viuda confundida en esta reunión. Asterisk, asterisk, asterisk. El Marble Garden Café era un pequeño establecimiento con encimeras de mármol y plantas vivas en macetas colgantes. Gwen eligió una mesa en un rincón, lejos de las ventanas. Solo pidió café, aunque no había comido nada desde la mañana. Pensar en comer le daba náuseas. Daniel Greenwood llegó 12 minutos tarde. Era un hombre de mediana edad con la barba bien recortada y calvas en las sienes. Frotaba nerviosamente la correa de su reloj de pulsera. Señora Bancroft, le tendió la mano. Gracias por haber quedado conmigo. Gwen le estrechó la mano y le señaló el asiento de enfrente. Daniel se sentó y colocó frente a él un maletín de cuero raído, igual que el que tenía Bradley. Probablemente el accesorio habitual de los financieros de Mortimer. Entonces, comenzó Gwen sin preámbulos, ¿a quién llamaba mi marido con tanta frecuencia como para que usted considere necesario continuar con esas llamadas un año después de su muerte? Daniel arrugó la nariz como si le doliera. Esperaba empezar con... tartamudeó al ver la mirada de ella. De acuerdo, se llama Delilah Griffith. ¿Y quién es ella? La pregunta quedó flotando en el aire. Daniel se pasó la palma de la mano por la cara como si se estuviera quitando una telaraña invisible. Se considera la mujer de Bradley. Gwen parpadeó, sin darse cuenta inmediatamente de lo que había oído. ¿Cómo que se considera la mujer de Bradley? Eso es exactamente lo que quiero decir, dijo Daniel en voz baja, sin dejar de mirarla. Se conocieron hace 6 años cuando Bradley empezó a viajar a Boston regularmente por trabajo. Incluso habían celebrado una especie de ceremonia, no oficial, no registrada. Y tienen un hijo, una niña de 4 años. Gwen sintió que sus dedos se entumecían, le zumbaron los oídos y por un momento creyó que iba a desmayarse. «Está diciendo», dijo muy despacio, eligiendo cuidadosamente las palabras, «¿que mi marido tenía una segunda familia en Boston?» «Sí». Daniel bajó los ojos. «Me enteré después de su muerte, por su teléfono». Delilah llamaba sin cesar, sin entender por qué Bradley había desaparecido. Contesté y le ofrecí quedar. No podía decirle por teléfono que Bradley estaba muerto. ¿Y has estado en contacto con ella? ¿Se mantuvo en contacto con ella? Gwen intentó mantener la voz firme, pero notaba que le temblaba. Sí, admitió Daniel. Ella estaba en tal estado. Además del bebé, la niña no paraba de preguntar dónde estaba papá. No podía desaparecer. Gwen lo pensó en silencio. Su marido llevaba una doble vida. El hombre con el que había vivido 17 años tenía otra familia, una segunda esposa, un hijo. «Muéstramelo», exigió finalmente.
Demuéstrame que no mientes. Daniel abrió la cremallera de su maletín y sacó un teléfono en una funda protectora negra. El teléfono de Bradley. Gwen lo reconoció al instante. Incluso desde esa distancia podía ver el rasguño característico en el borde lateral. Entonces Daniel desbloqueó el teléfono. Ella observó que la contraseña seguía siendo 1978, el año de su boda, y abrió la galería. «Toma». Le tendió el teléfono al otro lado de la mesa. Gwen lo cogió con dedos temblorosos. Una mujer de pelo rojo fuego, sonrisa radiante y expresivos ojos verdes, la miraba desde la pantalla. Llevaba a una niña en brazos. A su lado estaba Bradley, su Bradley, con una sonrisa despreocupada como hacía años que Gwen no veía en él. Siguiente foto. La misma mujer besando a Bradley en la mejilla. Otra. Bradley meciendo a una niña en un columpio. Bailey se parece mucho a él, soltó Gwen. Los mismos ojos. Sí, asintió Daniel. Es una chica lista. A veces tiene una mirada que... Hizo una pausa. Lo siento. Gwen apartó el teléfono, sintiendo una oleada de náuseas que le subía por dentro. Su marido, perpetuamente ocupado, siempre de un lado para otro, en reuniones con clientes, en conferencias, y al mismo tiempo teniendo una segunda vida, una segunda esposa, una segunda hija. ¿Cómo? Tragó saliva. ¿Cómo lo había hecho? Logísticamente. Por lo que tengo entendido, muy metódico. Daniel parecía agradecido por la pregunta concreta. Martes, miércoles, a veces jueves, en Boston, viernes, sábado, domingo y lunes en casa. Les dije a cada uno que eran viajes de negocios. Gwen asintió. Así había sido exactamente, durante años, un horario constante y predecible de viajes de negocios. ¿Y Delilah no sabía nada de mí?, preguntó, adivinando ya la respuesta. No, él le contó lo mismo que a ti. Viajes constantes, clientes importantes, solo que al revés. Supuestamente vivía en Boston y venía a tu ciudad por trabajo. ¿Y tú, lo sabías? Daniel negó con la cabeza. No, juro que no tenía ni idea hasta antes de empezar a atender las llamadas de Delilah. Bradley era un hombre muy reservado y muy buen actor por lo visto. Espera, dijo Gwen tras una pausa. Si esta Delilah se considera la esposa de Bradley, entonces su muerte también debería haberse registrado para ella. Los papeles, el certificado de defunción, ¿cómo podrían haber estado casados oficialmente? Daniel arrugó la nariz. Técnicamente no estaban casados. En el sentido legal, habían celebrado una ceremonia, intercambiado votos delante de amigos, pero no habían registrado oficialmente el matrimonio. Bradley le había dicho que no creía en el papeleo ni en la intromisión del gobierno en la vida personal. Era tan distinto del Bradley pedante que ella conocía que Gwen sonrió involuntariamente. Astuta. Así que, oficialmente, soy su única esposa. Sí. Y... balbuceó Daniel. Hay algo más. Volvió a abrir el maletín y sacó un sobre. Lo encontré en su escritorio después del funeral. No sabía qué hacer con él. Gwen cogió el sobre. Dentro había un extracto bancario de una cuenta cuya existencia desconocía. Una impresionante cantidad de dinero había sido transferida mensualmente a Delilah Griffith. La última transferencia estaba fechada el día de la muerte de Bradley. Él la mantenía, murmuró Gwen. Todos estos años. Aún quedaba dinero en esa cuenta, añadió Daniel en voz baja. Una suma bastante importante. Creo que estaba ahorrando para su segunda familia. Gwen volvió a guardar el extracto en el sobre. No le temblaban las manos. Una extraña calma la envolvía. Señor Greenwood, quiero que sea completamente sincero conmigo. Su voz sonaba uniforme. ¿Hay algo más que deba saber sobre mi marido? Daniel se tensó visiblemente. Para ser sincero, no estoy seguro. Cuando empecé a revisar el teléfono de Bradley, descubrí que borraba la mayoría de sus mensajes y llamadas. Metódicamente, cada noche. Solo quedaban unos pocos contactos en el historial.
Eso sonaba a Bradley, ordenado hasta la obsesión. ¿Y las redes sociales? ¿Correo electrónico? Dos cuentas separadas, una para ti, otra para ella. Nunca se cruzaban. Gwen golpeó la mesa con los dedos, pensativa. Mencionaste que quedaban algunos contactos en tu teléfono. ¿Puedo echar un vistazo? Claro. Daniel volvió a desbloquear el teléfono de Bradley y se lo tendió. La lista de contactos recientes era corta. Delilah, muchas llamadas. A la oficina también con frecuencia. Gwen, no tan a menudo como le hubiera gustado. Y otro nombre que no reconoció. GK, asesoramiento. ¿Quién es GK? Preguntó mostrándole la pantalla a Daniel. El hombre frunce el ceño. No lo sé. ¿Un cliente, quizá? Aunque Bradley solía registrar a los clientes con su nombre completo. Gwen abrió la correspondencia con aquel contacto. Unos cuantos mensajes escuetos. Confirmar cita. Reprogramada para el martes. Pago efectuado. Parece algún tipo de especialista, dijo pensativa. No hay detalles personales. Los mensajes con Delilah, en cambio, estaban salpicados de emoji, apodos bonitos e imágenes de una niña pequeña. Gwen cerró rápidamente esa correspondencia, no dispuesta a ahondar aún en los detalles íntimos de la relación de su marido con otra mujer. Siguió estudiando el teléfono, los últimos números marcados, el historial de búsquedas del navegador, todo borrado excepto las notas de trabajo. Bradley era cuidadoso. ¿Podría llevarme el teléfono a casa? Preguntó. Quiero echar un vistazo más de cerca. Claro, es tuyo. Gwen guardó el teléfono en el bolso y miró a Daniel. Hay algo más que me gustaría preguntarte. ¿Por qué decidiste contármelo? ¿Ahora? ¿Un año después? Daniel parecía confuso. No pensé que llamarías a su número. El teléfono debería haber estado desconectado hace mucho tiempo. Yo solo estaba, apoyando a Delilah. Ella estaba tomando la pérdida muy duro. Y no me dijiste nada. No sabía cómo. ¿Cómo vas a una viuda y le dices, por cierto, tu marido tenía una segunda familia? Me parecía cruel. ¿Cruel? Gwen sonrió amargamente. Y el hecho de que me enterara por casualidad, un año después de su muerte, ¿no es cruel? Tienes razón. Daniel bajó los ojos. Debería habértelo dicho. Es que... vaciló. Bradley hablaba mucho de ti, en la oficina, siempre con tanto respeto, casi reverencia. Gwen esto, Gwen aquello. Era como si fueras, inalcanzable, perfecta. ¿Tan perfecta que necesitaba una segunda esposa? Su voz sonó más aguda de lo que pretendía. No, no me refería a eso, se apresuró a decir Daniel. Es solo que, cuando descubrí la verdad, no encajaba con la imagen del hombre que yo conocía. Bradley siempre había parecido tan íntegro, con principios. Podía hablar durante horas sobre la integridad en los negocios, la importancia de la reputación. Y entonces, esto. Todavía no le encuentro sentido. Gwen asintió. Comprendía lo que sentía. El Bradley que ella conocía, seguro, atento, predecible, y el Bradley que llevaba una doble vida parecían dos personas distintas. Háblame de ella, pidió Gwen de repente. Sobre Delilah, ¿cómo es? Daniel no se esperaba una pregunta así. Es colorida, emotiva. Trabaja en una agencia de eventos, organiza eventos corporativos. Todo lo contrario a... ¿yo? Gwen terminó para él. Sí, admitió. Eres más reservada. Al menos eso había dicho Bradley. Se preguntó Gwen. Tal vez ese fuera el punto. ¿Bradley necesitaba a alguien que lo completara? ¿Pero no eran felices él y Gwen? ¿O era solo una ilusión que ella se había creado? Quiero conocerla, dijo Gwen con firmeza. Daniel estaba claramente confuso. ¿Estás segura? Podría ser difícil. Estoy más que segura. Ambos fuimos engañados por el mismo hombre. Probablemente tengamos más en común de lo que parece. Puedo organizar una reunión, dijo Daniel lentamente.
si de verdad quieres que lo haga. Lo deseo. Cuanto antes, mejor. Asintió y sacó su teléfono, tomando nota. Hay algo más que deberías saber, dijo Daniel tras una pausa. El día que murió, Bradley estaba raro, nervioso. Después de la reunión le oí hablar en voz alta por teléfono en el pasillo, casi gritando, diciendo algo así como: «He tomado una decisión. Hoy mismo, no más mentiras». Gwen sintió un escalofrío. ¿Cree que iba a confesar? Puede que sí, no puedo asegurarlo. Pero claramente se estaba preparando para algo grande ese día. Y no lo hizo. El destino tomó un curso diferente, terminando su vida en una carretera, dejando a dos mujeres en la oscuridad. «Tenemos su oficina en casa», dijo Gwen lentamente. «Apenas he estado allí desde el funeral. Quizás haya alguna pista allí, algo que nos ayude a entender». «Tal vez», asintió Daniel. Bradley era reservado pero metódico. Seguro que llevaba algún tipo de registro. Gwen pensó en la caja de cartón con la etiqueta «papeles» que había encontrado en el armario. Era tan poco característico de Bradley guardar papeles de negocios entre su ropa. «Gracias por reunirse conmigo», dijo levantándose, «y por franqueza. Ahora necesito tiempo para pensar las cosas». «Lo comprendo». Daniel también se levantó. «Aquí tienes mi tarjeta con mi número personal. Llámame cuando quieras si necesitas ayuda». Gwen cogió la tarjeta y salió del café. Hacía frío fuera y se arrebujó más en la chaqueta. Necesitaba pensar. Tenía que averiguar cómo vivir con este nuevo conocimiento y cómo contárselo a Garrett. Caminaba hacia el coche cuando le vino otro pensamiento. ¿Y si Bradley ocultaba algo más que una segunda familia? ¿Y si había otros secretos? ¿Quién era ese misterioso GK? ¿Y qué tipo de documentos guardaba en una caja de su armario? Gwen subió al coche y puso el teléfono de Bradley a su lado. En la pantalla del salvapantallas había una foto de los tres: ella, Bradley y Garrett en el baile de graduación del instituto. Caras felices, ningún signo de vida oculta. Ella estaba segura de que él guardaba exactamente la misma foto de familia, solo que con otra mujer y otro hijo, para su vida en Boston. Doble vida, doble moral y doble traición, porque no solo la había engañado a ella, también había engañado a otra mujer, la mujer con la que Gwen debía encontrarse. No había nadie en casa. Garrett había dejado una nota diciendo que iba a pasar la noche en casa de un amigo trabajando en un proyecto. La solitaria casa era perfecta para lo que Gwen estaba a punto de hacer: ahondar en la vida secreta de su marido. Colocó el teléfono de Bradley sobre la mesa de la cocina y se quedó mirándolo largo rato, dudando si tocarlo. El rectángulo negro, que había estado en posesión de un desconocido durante un año, contenía pruebas de traición. Una parte de Gwen quería tirarlo sin saber nada más, pero la otra, la que siempre buscaba la verdad, exigía respuestas. Finalmente, cogió el teléfono, lo desbloqueó y comenzó una exploración metódica. Contactos, fotos, mensajes, sección por sección, carpeta por carpeta. En la galería encontró algunos álbumes más de fotos que Daniel no le había enseñado. Boston, junio, cumpleaños de Bailey, viaje al lago. En todas aparecía Bradley con una mujer pelirroja, a veces con una niña. Parecían felices, verdaderos. Gwen se estremeció, sintiendo una aguda punzada de celos. Rara vez había visto a Bradley tan sereno en los últimos años. Siempre había estado un poco tenso con ella, siempre mirando el teléfono, respondiendo distraídamente a las preguntas. Ahora comprendía el motivo. Los correos electrónicos habían sido borrados, pero aún quedaban algunos fragmentos en las notas. Bradley, siempre pedante con las pequeñas cosas, utilizaba el teléfono como borrador para los correos importantes. Una de las notas tenía una dirección: 12 Oak, Brookline. Gwen lo buscó en Google, una zona residencial de Boston, un suburbio tranquilo.
Al parecer, allí vivía la segunda familia Bradley. En la sección de recordatorios encontró todo un sistema, un código de colores para las distintas casas. Azul, cosas que ver con Gwen y Garrett. Rojo, cualquier cosa relacionada con Delilah y Bailey. Verde, trabajo. Y algunos recordatorios marcados en amarillo, sin explicaciones, solo fechas y horas. El último de esos recordatorios había sido fijado para el día de su muerte, 5 de la tarde. Gwen se frotó los ojos. El reloj marcaba casi medianoche, pero no sentía cansancio, solo el dolor ensordecedor de cada nuevo descubrimiento. Se volvió hacia el misterioso contacto, GK a asesoramiento. Un número de teléfono con prefijo de Boston, unos cuantos mensajes secos sobre citas y pagos. El último, 2 semanas antes de la muerte de Bradley, preparando papeleo, caso complicado pero factible. Gwen abrió el buscador e introdujo un número. Ningún resultado, llamada privada. Luego probó combinaciones de las iniciales GK con Boston y las palabras Besifos, Dio, Bancho. En la página 4 de la búsqueda, doctora Grace Kowalski, terapeuta familiar. Grace Kowalski. GK. Podría haber sido una coincidencia, pero Gwen marcó inmediatamente el número sin pensar en la hora. Al quinto timbrazo, respondió una voz femenina somnolienta. ¿Diga? ¿Doctora Kowalski? Sí, ¿quién es? Había irritación en su voz. ¿Sabe qué hora es? Siento llamarle tan tarde. Mi nombre es Gwendolyn Bancroft, IA, la viuda de Bradley Douglas. Una segunda pausa, luego una aguda inhalación. SRA. ¿Bancroft? ¿Cómo consiguió mi número? Así que conocía a Bradley. Sabía que existía. Del teléfono de su marido. Él... Acabo de tener acceso a él hoy. Y me gustaría entender por qué contactó con usted. Hay otra pausa. Luego un suspiro. SRA. Bancroft. Soy psicoterapeuta. Aunque su marido fuera paciente mío, cosa que ni confirmo ni niego, no puedo hablar de ello con usted. Confidencialidad médico-paciente. Doctora Kowalski, intentó Gwen mantener la voz firme. Mi marido murió hace un año. Hoy me he enterado de que tenía una segunda familia en Boston. Una mujer llamada Delilah Griffith y su hija de 4 años. Encontré tu contacto en su teléfono marcado como BSO. Bradley estaba claramente tramando algo antes de morir. Por favor, necesito saber qué. El silencio al otro lado de la línea se prolongó. Finalmente, el doctor Kowalski volvió a hablar. Lamento mucho su pérdida, señora Bancroft, y que se haya enterado de la situación de su marido de esta manera. Pero me temo que no puedo romper la confidencialidad, ni siquiera en estas circunstancias. Gwen sintió que una oleada de ira subía por su interior. Está muerto, doctor Kowalski. ¿Qué más da ahora? ¿A quién intenta proteger? ¿A un hombre que mintió a 2 mujeres durante años? ¿A quién? Entiendo cómo se siente, la interrumpió el doctor, pero las reglas son las reglas. Lo único que puedo decirle es que su marido sentía profundamente la situación y buscaba una forma de resolverla. ¿Resolución? Gwen sonrió amargamente. ¿Qué manera? ¿Dejar a uno de los dos? ¿O seguir mintiéndonos a los dos? Grace Kowalski suspiró. Señora Bancroft, escuche. Hizo una pausa, aparentemente considerando su siguiente frase. No puedo darle los detalles de nuestras conversaciones con Bradley, pero puedo conocerlo en persona si viene a Boston. Creo que sería apropiado, dadas las circunstancias. Gwen se quedó helada. No se esperaba una oferta así. ¿Cuándo? Tengo un hueco mañana por la tarde a las 3. Si puedes venir. Lo haré, dijo Gwen con firmeza. Gracias, doctora Kowalski. Anotó la dirección de la consulta y colgó el teléfono, sintiendo que la determinación crecía en su interior. Mañana iría a Boston, a la ciudad donde su marido llevaba una segunda vida. *****.
La consulta de la doctora Grace Kowalski estaba situada en un viejo edificio de ladrillo del centro de Boston. Un discreto cartel en la entrada decía: asesoramiento psicológico, terapia familiar. Gwen se obligó a entrar. La sala de espera era pequeña, con sillas acolchadas y una iluminación tenue. Las paredes estaban decoradas con paisajes, tranquilas vistas de montañas y lagos, un entorno típico de terapeuta. La recepcionista que estaba detrás del mostrador, una mujer rellenita de mediana edad y rostro amable, levantó la vista de su ordenador. ¿En qué puedo ayudarle? Soy Gwendolyn Bancroft. Tengo una cita con el doctor Kowalski a las 3. Sí, claro, sonrió la recepcionista. El doctor Kowalski le está esperando. Pase, por favor. El despacho del terapeuta era más espacioso de lo que Gwen había esperado. Grandes ventanales, un mullido sofá, un sillón enfrente y un escritorio en un rincón. En las estanterías, libros de psicología, algunos premios y fotos enmarcadas. Gwen detuvo involuntariamente la mirada en una de ellas. El doctor Kowalski, joven y sonriente, recibiendo algún tipo de premio médico. Detrás de la mesa se levantó una mujer de unos 50 años, con el pelo corto y canoso y unos penetrantes ojos grises. Le tendió la mano. Doctora Grace Kowalski. Encantada de conocerla, señora Bancroft, aunque es una pena en estas circunstancias. Gwen le estrechó la mano seca y cálida. Gracias por aceptar conocerme. Siéntese. Grace señaló el sofá. ¿Té, café? No, gracias. Se sentaron frente a frente. Grace se inclinó ligeramente hacia adelante con las manos cruzadas sobre el regazo. Me doy cuenta de que el descubrimiento de ayer fue un shock para ti, comenzó suavemente. Eso es decir poco. Intentó sonreír Gwen, pero solo le salió una mueca de dolor. Doctora Kowalski, no he venido aquí para hacer terapia. Solo necesito saber lo que le contó mi marido, lo que estaba planeando. Grace golpeó el brazo de la silla con los dedos pensativa. Como le dije por teléfono, hay ciertas restricciones de confidencialidad. Pero, dadas las circunstancias especiales, puedo darte el contexto general de nuestra interacción con Bradley, sin los detalles de sus declaraciones. Gwen asintió, sintiendo que su corazón empezaba a latir más deprisa. Bradley se me acercó por primera vez unos 6 meses antes del accidente, continuó Grace. Buscaba a alguien que le ayudara a afrontar una situación vital difícil. Al principio no dio ningún detalle, solo dijo que llevaba una doble vida y que se estaba volviendo insoportable. ¿Mencionó enseguida a la segunda familia? Enseguida, no. Al principio hablaba de forma más abstracta, pero poco a poco, en la terapia, fue desvelando todo el panorama. ¿Y qué le aconsejó? Gwen no pudo contener la dureza de su voz. Grace le sostuvo la mirada con calma. Mi función como terapeuta no es dar consejos, sino ayudar a la gente a encontrar sus propias soluciones. Pero puedo decirte que Bradley sufría profundamente por su situación. Era consciente de que estaba haciendo daño a sus allegados y buscaba la forma de minimizar ese dolor. ¿Minimizar el dolor? Gwen sonrió amargamente. Es difícil minimizar el dolor en una situación como esta. Cierto, convino Grace, pero la alternativa para él era seguir viviendo de la misma manera, apoyando las mentiras y causando aún más daño. En nuestras últimas sesiones, Bradley tomó la decisión de que tenía que poner fin a esta situación. Iba a revelar la verdad. Gwen se quedó sin aliento. ¿A quién? ¿A mí o a ella? A los dos, respondió Grace en voz baja. Se daba cuenta de que le causaría dolor y rabia, pero creía que seguir mintiendo solo empeoraría las cosas. 15 días antes de morir, me había consultado sobre la mejor manera de estructurar esta difícil conversación. Gwen recordaba a Daniel diciendo que el día del accidente, Bradley había estado nervioso y había dicho algo sobre el fin de la mentira. Así que realmente iba a confesar. Ese mismo día, no tuvo tiempo, susurró. El destino había decidido otra cosa. Grace asintió.
Nunca sabremos cómo habrían salido las cosas. Lo único que puedo decir es que, en nuestras últimas conversaciones, Bradley había expresado un profundo remordimiento y la determinación de asumir la responsabilidad de sus actos, fueran cuales fueran las consecuencias. Gwen guardó silencio un momento, reflexionando sobre lo que había oído. Bradley, un mentiroso y traidor irresponsable, se disponía a hacer lo más responsable de su vida, y no tenía tiempo. Doctor Kowalski miró al terapeuta. ¿Había algún otro secreto en su doble vida? ¿Algo que aún desconociera? Grace frunció ligeramente el ceño. ¿Qué quiere decir? No sé, ¿otras mujeres? ¿Fraude financiero? ¿Algo criminal? Señora Bancroft, Grace le tocó ligeramente el brazo. Comprendo su deseo de saber la verdad, pero puedo asegurarle que, según mis observaciones, la complejidad de la situación de Bradley residía en esas dos vidas paralelas. No había mencionado nada que pudiera indicar otros problemas graves. Gwen se sintió extrañamente aliviada. Así que la familia Dual estaba tocando fondo. No podía ser peor. En momentos como este, suele surgir la pregunta del ¿por qué?, continuó Grace. ¿Por qué una persona crea una construcción tan elaborada de mentiras en lugar de simplemente poner fin a una relación que no le conviene? Puedo decirte que Bradley quería de verdad a sus dos familias. No era solo atracción física o ansia de variedad. Creó dos vínculos emocionales satisfactorios y no podía elegir entre ellos. ¿Era eso posible?, preguntó Gwen. ¿Amar de verdad a dos personas al mismo tiempo? Grace miró con nostalgia por la ventana. La psique humana es más compleja de lo que a menudo creemos. La gente es capaz de sentir cosas profundas y sinceras por otras personas. El problema no son los sentimientos, sino el engaño, en ocultar la verdad, en negar a los demás el derecho a elegir. Gwen asintió. Eso tenía sentido. No es que Bradley no la quisiera, quizás sí, pero le había quitado el derecho a decidir si quería estar en esa relación. Privó a Delilah del mismo derecho. ¿La habías estado viendo?, preguntó Gwen de repente. ¿Delilah? No, Grace negó con la cabeza. Bradley solo consultaba individualmente. Me habló de ella, pero no la he conocido en persona. Voy a verla, dijo Gwen, sorprendida por su propia determinación. Daniel, el colega de Bradley, a través del cual me enteré de toda la historia, está organizando el encuentro. Grace la miró atentamente. ¿Puedo preguntarle por qué lo hace? Gwen dudó un momento. ¿Por qué? ¿Para ver la competición? ¿Para sentir la superioridad de una esposa oficial? ¿Para encontrar un aliado en el dolor? Para comprender, respondió finalmente. Para entender lo que Bradley veía en ella, lo que ella tenía y a mí me faltaba. Y tal vez... Gwen vaciló. Tal vez para sentir que no estaba sola en esta situación, que alguien más había sufrido exactamente la misma traición. Es un deseo comprensible, asintió Grace, pero prepárate para que el encuentro sea emocionalmente difícil para ambos. Delilah debe de estar pasando por sentimientos similares. Lo comprendo, se levantó Gwen, intuyendo que la conversación llegaba a su fin. Gracias, doctora Kowalski. No sabe lo importante que era para mí saber que Bradley, que al menos iba a arreglar las cosas, Grace también. En mi práctica, a menudo veo a la gente atascarse en patrones de comportamiento que creen que están mal. Puede ser muy difícil salir. Bradley lo intentó. No excusa sus acciones, pero tal vez lo hace un poco más humano a tus ojos. Se dieron la mano. Grace detuvo a Gwen en la puerta. Si necesitas hablar sobre el encuentro con Delilah o cualquier otra cosa, mi despacho está siempre abierto para ti. Gracias, contestó Gwen con sinceridad. Me lo pensaré. Salió y respiró profundamente el frío aire otoñal. Hablar con Grace no le había dado todas las respuestas, pero le había proporcionado un extraño alivio. Bradley no era un monstruo desalmado que jugaba con los sentimientos de dos mujeres.
Era un hombre confuso que sufría por una situación que él mismo había creado y buscaba una salida. Eso no disminuía el dolor de la traición, pero lo hacía de alguna manera comprensible. Gwen sacó su teléfono y envió un mensaje a Daniel. Estoy lista para reunirme con Delilah, lo antes posible. Luego buscó la dirección en el navegador. 12 Oak, Brookline. 30 minutos en coche. La casa donde vivía la segunda familia de su marido. Ella no iba a ir allí hoy, pero quería saber dónde estaba. Quería hacer esta vida paralela de Bradley más real, más tangible. Por ahora, todo, las fotos, las historias de Daniel, las palabras del terapeuta, parecía un sueño surrealista. El teléfono vibró. Una respuesta de Daniel. Delilah está de acuerdo. Mañana a las 2 de la tarde, en el Lavender Garden Café de Brookline. No está lejos de su casa. Gwen respiró hondo. Mañana conocería a la mujer con la que, sin darse cuenta, había compartido marido durante 6 años, con la mujer que había dado a luz al hijo de Bradley, con la mujer que había sido su secreto hasta su muerte. Y después, el Café Jardín de Lavanda hacía honor a su nombre. Manteles de lavanda, ramos de lavanda seca en las mesas, un ligero aroma en el aire. Gwen encontró una mesa libre en un rincón, lejos de los pocos clientes, y pidió té. Faltaban 10 minutos para la hora acordada, pero había llegado con tiempo suficiente para ordenar sus pensamientos. La puerta del café se abrió y Gwen reconoció al instante a la mujer que había entrado. El mismo pelo rojo fuego, los mismos expresivos ojos verdes de las fotografías. Delilah Griffith era más alta de lo que Gwen había imaginado, delgada, de andar seguro y con un abrigo azul brillante que atraía las miradas. Gwen levantó la mano y Delilah se fijó en ella. Algo parecido al miedo apareció por un momento en el rostro de la pelirroja, pero enseguida se sobrepuso y se dirigió a la mesa. ¿Gwendolyn?, preguntó, deteniéndose frente a ella. Sí, se levantó Gwen. ¿Delilah? Se estrecharon la mano con cierta torpeza. Delilah se sentó, se desabrochó el abrigo y dejó al descubierto la blusa esmeralda que acentuaba el color de sus ojos. Daniel dijo que eras tú quien quería conocerme, comenzó Delilah inclinando ligeramente la cabeza. Su voz era más grave de lo que Gwen había esperado, aterciopelada y ligeramente ronca. Pero no explicó exactamente por qué. No era obvio. Gwen intentó hablar con calma. Las dos estábamos involucradas con el mismo hombre, un hombre que nos engañó a las dos. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Delilah asintió brevemente. Sí, claro, es que es tan extraño verte al otro lado del pasillo. Hace menos de un año que sé que existes, y tú me descubriste hace un par de días. Se pasó una mano por el pelo en un gesto nervioso. Me siento como en un sueño surrealista. No es una mala caracterización, asintió Gwen. Pero, por desgracia, todo es muy real. La camarera se acercó y Delilah pidió un café. Cuando se alejó, hubo una pausa incómoda. No sé ni por dónde empezar, admitió Delilah, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Bradley murió hace un año, y todo este tiempo pensé que yo era su única, esposa. No una oficial, pero aún así. Y entonces aparece Daniel y me dice que Bradley estaba casado, realmente casado, con usted. Gwen observó a Delilah de cerca. A diferencia de la propia Gwen, cuyas emociones siempre estaban escondidas en lo más profundo de su ser, esta mujer no ocultaba sus sentimientos. Estaban en su rostro, en su voz, en sus gestos. ¿Cuánto tiempo lleváis juntas?, preguntó Gwen. 6 años. Nos conocimos en un acto corporativo que organizó mi empresa. Bradley era tan carismático. Una sonrisa soñadora apareció en el rostro de Delilah, pero se desvaneció de inmediato. Dijo que venía de fuera de la ciudad por trabajo.
Empezamos a salir y pronto se trasladó a la oficina de Mortimer en Boston. Eso fue lo que me dijo. Pero en realidad empezó a venir 3 días a la semana, terminó Gwen por ella. Exacto. Delilah negó con la cabeza. Nunca me había preguntado por qué no podía quedarse los viernes o venir los domingos. Estaba acostumbrada a sus horarios. Tenía una forma de hacer que pareciera que todo estaba bien y que así era como debía ser. Lo sé, asintió Gwen. Siempre se iba el martes por la mañana temprano y volvía el jueves a última hora, a veces el viernes. Clientes de Boston, querida. No se puede evitar. Dios, qué raro oír eso, Delilah rió nerviosa. Me decía, inversores de Nueva York, gran cosa. A veces cambiaba de ciudad, Filadelfia, Washington, pero la esencia era la misma. Y nos lo creímos, dijo Gwen en voz baja. ¿Por qué no íbamos a hacerlo? Era cariñoso, atento, llamaba todos los días. Enviaba fotos de viajes de negocios, algunas vistas de ciudades, habitaciones de hotel, fotos que eran fáciles de encontrar en Internet o de hacer en 5 minutos, intervino Gwen. Exacto. Delilah bajó los ojos. Pero no lo comprobamos, ¿verdad? No había razón para no confiar. Trajeron el café y Delilah añadió 2 cucharadas de azúcar y una gota de leche. Gwen se fijó en el gesto. Bradley hacía lo mismo. Al parecer, había heredado la costumbre de su segunda esposa, o Delilah de él. «Háblame de tu boda», preguntó Gwen, intentando mantener un tono neutro. Daniel había mencionado una especie de ceremonia no oficial. Delilah asintió, animándose un poco. Sí, fue hace 4 años, una pequeña ceremonia en el jardín de mi amigo. Bradley dijo que no quería burocracia, registros, todo ese papeleo, que el verdadero matrimonio está en el corazón, no en el papeleo. Ella sonrió tristemente. Ahora entiendo por qué. Porque ya estaba oficialmente casado, terminó Gwen por ella. Conmigo. Sí. Delilah la miró. ¿Sabes qué es lo peor? Ni siquiera puedo enfadarme de verdad con él. Está muerto, y Bailey lo extraña tanto. Tienes una hija, ¿verdad? Tiene 4 años. Sí, cumplió 4 el mes pasado. El rostro de Delilah se suavizó al mencionar a una hija. ¿Se parece tanto a él? Los mismos ojos, la misma sonrisa. A veces la miro y veo a Bradley. Gwen sintió una punzada de... ¿De qué? Celos. Celos. No de Delilah, sino del hecho de que todavía tenía un pedazo de Bradley, un pedazo vivo y creciente. ¿Tienes hijos?, preguntó Delilah, como si hubiera leído su mente. Un hijo. Garrett. Tiene 17 años. ¿Él lo sabe? ¿O sobre todo esto? No, Gwen negó con la cabeza. Aún no he encontrado fuerzas para decírselo. Lo entiendo, asintió Delilah. Bailey es demasiado joven para entenderlo. Mientras le diga que papá está en el cielo y la vigila, suspiró. Pero probablemente habrá que decírselo a tu hijo. Sí, asintió Gwen. Pero primero quería saberlo por mí misma, conocerte, entenderlo. ¿Entender qué? Delilah ladeó ligeramente la cabeza. Entender cómo podía. Gwen hizo un gesto con las manos. ¿Cómo podía amar a 2 mujeres al mismo tiempo? ¿Crear 2 familias completas? ¿Mantener esa mentira durante años? Dalila miró pensativa por la ventana. Sabes, en cierto modo, hasta admiro su organizado. No había sarcasmo en su voz, sino auténtica sorpresa. Llevar una doble vida durante tantos años, no confundirse nunca, no olvidarse nunca. Eso es algún tipo de habilidad especial, ¿no crees? O un tipo especial de trastorno mental, dijo Gwen secamente. Ayer vi al terapeuta de Bradley. ¿Un terapeuta? Delilah estaba claramente sorprendida. ¿Estaba viendo a una terapeuta? Sí, la doctora Grace Kowalski. Los últimos 6 meses antes de morir. Habló con ella sobre su situación, y según ella, se estaba preparando para confesarnos a los 2. ¿Lo hizo? Los ojos de Dalila se abrieron de par en par. ¿Iba a contárnoslo todo?
Así es. Según la doctora Kowalski, Bradley ya no podía llevar una doble vida. Se dio cuenta de que nos hacía daño a los dos y decidió poner fin al engaño. Gwen estaba callada. El día del accidente había planeado iniciar esta conversación. Delilah se reclinó en su silla atónita. Jesús, ni siquiera sé qué decir. Por un lado, hay una diferencia. Al menos iba a arreglar las cosas. Por otro, exhaló bruscamente. ¿Cómo habría reaccionado si me hubiera enterado entonces de que el hombre que creía mi marido tenía otra mujer y otro hijo? Una esposa de verdad. Más o menos igual que ahora, creo, respondió Gwen. Conmoción, dolor, intentando replantearnos todo lo que sabíamos de él. Sí, supongo. Dalila se pasó la mano por la cara. Dime, ¿cómo era contigo? Quiero decir, ¿en la vida cotidiana? Tranquilo, equilibrado, muy organizado, le gustaba que las cosas salieran según lo planeado, cariñoso, pero un poco distante, especialmente en los últimos años. Lo achaqué al estrés laboral. Sonrió con tristeza. Ahora me doy cuenta de que era estrés, pero de otro tipo. Y conmigo era diferente, dijo Delilah en voz baja. Espontáneo, emotivo. De repente podíamos ir a la playa por la noche, solo porque nos apetecía, o hacer un picnic en el salón. Le encantaban las sorpresas, los regalos inesperados. ¿Rosas por su cumpleaños?, preguntó Gwen, presa de una corazonada. Sí, confirmó Delilah sorprendida. 21 rosas porque cuando nos conocimos yo tenía 27 rosas en mi 27º cumpleaños. Y desde entonces, siempre, tradición. Intercambiaron miradas de comprensión. Utilizaba las mismas técnicas, dijo Delilah, y por primera vez hubo rabia en su voz. Los mismos malditos gestos románticos, los mismos regalos, como un patrón. Es más fácil no confundirse, señaló Gwen. Hay menos posibilidades de equivocarse. ¡Dios, qué asco! Dalila apretó los puños. Creía que era algo especial entre nosotros, que había elegido esas rosas con tanto cuidado pensando en mí. Dalila se levantó bruscamente, casi derribando la taza. Necesito un poco de aire. Lo siento. Se dirigió rápidamente hacia la salida. Regresó un minuto después, visiblemente más calmada, aunque sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Lo siento, dijo sentándose. Yo no... Normalmente controlo mejor mis emociones. Es que todo esto... No pasa nada, respondió Gwen en voz baja. Lo entiendo. No, no lo entiendes. Delilah negó con la cabeza. Estás tan centrada, tranquila. Me siento como si me estuvieran destrozando. Créeme, yo me siento igual por dentro, admitió Gwen. He aprendido a no mostrarlo. Es un hábito profesional. En el mundo académico no se valora mucho la emotividad. Pero en la industria de los eventos, por el contrario, no se puede prescindir de la emoción. Sonrió Delilah débilmente. ¿Ves lo diferentes que somos? Completamente opuestas. Gwen se quedó pensativa. Efectivamente, ella y Dalila eran como la noche y el día, la tranquila y reservada Gwen y la brillante y emocional Delilah, la morena y la pelirroja, la académica y la organizadora de eventos. Quizá de eso se trataba, dijo lentamente. Tal vez necesitaba a ambos lados, estabilidad y espontaneidad, calma y pasión. Como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, sonrió Delilah con amargura. Solo que nosotros teníamos un Mr. Hyde y un Mr. el otro Hyde. Ambos rieron involuntariamente y la tensión se relajó un poco. ¿Sabes?, dijo Delilah tras una pausa, intenté odiarte cuando me enteré. Te veía como una mujer fría y mandona que había arrinconado al pobre Bradley con sus exigencias. Era más fácil, pero ahora que te he conocido, no puedo. Los dos somos víctimas de sus mentiras, ¿no? Cierto, asintió Gwen. No te veía de la misma manera.
Creía que sabías lo de su matrimonio, que lo habías alejado deliberadamente, pero ahora veo que ambas fuimos engañadas, y las dos amábamos al mismo hombre que no era quien decía ser. Dalila removió pensativa el café que hacía tiempo que estaba frío. ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé, admitió Gwen con sinceridad. Contárselo a mi hijo, por supuesto. Tiene derecho a saber la verdad. Y luego, seguir adelante, supongo, como el resto de nosotros. Bailey tiene derecho a saber lo de su hermano, dijo Delilah en voz baja. Y tu hijo tiene derecho a saber lo de su hermana, si no te importa, claro. Gwen se tomó un momento para imaginarse a Garrett jugando con la niña pelirroja, una visión extraña pero no desagradable. Lo pensaré, respondió ella. Primero tengo que hablar con Garrett. Sería una conversación difícil. Entiendo, asintió Delilah. Y otra cosa, ¿Daniel mencionó algún dinero? ¿En la cuenta de Bradley? Me enviaba cierta cantidad cada mes. Decía que era para Bailey, para el futuro. Sí, he visto el extracto, confirmó Gwen. Todavía queda una suma bastante grande. Legalmente, por supuesto, toda la herencia de Bradley me corresponde a mí como viuda oficial, pero podemos discutir cómo manejar los fondos. Después de todo, Bailey es su hija, independientemente de vuestra situación sentimental. Los ojos de Delilah se llenaron de lágrimas. Gracias, susurró. Yo no esperaba ese tipo de comprensión, después de todo lo que ha pasado. No me des las gracias, Gwen negó con la cabeza. No es generosidad, es solo justicia. Los dos nos merecemos al menos eso, después de todas las mentiras de las que hemos estado rodeados. Intercambiaron números de teléfono y acordaron mantenerse en contacto, aunque solo fuera por los niños, los hijos de Bradley, que nunca supieron que existían, pero ahora tenían esa oportunidad. Al salir del café, Gwen respiró profundamente el aire fresco del otoño. Le esperaba una difícil conversación con Garrett y un proceso aún más difícil de aprender a vivir con el nuevo conocimiento del hombre que había amado durante 17 años. Un hombre que resultó ser un extraño, pero ahora tenía un aliado, una mujer que comprendía su dolor como nadie, una mujer que también había amado y había sido traicionada por el mismo hombre, un extraño vínculo nacido de la traición. Gwen estaba junto a la cocina, removiendo la salsa para la pasta, el plato favorito de Garrett. El sonido de la llave al girar en la cerradura le hizo estremecerse. Hacía 3 días que no veía a Delilah, y por fin se había decidido a hablar con su hijo. «¿Mamá? ¿Estás en casa?» La voz de Garrett resonó en el pasillo. «En la cocina», dijo ella, tratando de mantener la voz normal. Garrett apareció en la puerta, alto, desgarbado, siempre despeinado. En el último año se había parecido aún más a su padre. Los mismos ojos, la misma curvatura del ceño cuando fruncía el ceño. «¿Pasta?», resopló. «¿Qué se celebra?» Gwen sonrió débilmente. La conocía bien. Las comidas especiales en su casa solían significar ocasiones especiales. «Tenemos que hablar», dijo ella con sencillez. «Después de cenar, ¿vale?» La cena transcurrió en un extraño silencio. Finalmente, cuando los platos estuvieron vacíos, respiró hondo y se decidió. «Garrett, ¿recuerdas hace unos días cuando estaba ordenando las cosas de papá?» Él asintió, observándola tenso. Ese día había ocurrido algo inesperado. Llamé a su antiguo número, a punto de borrar el contacto, y alguien contestó. ¿Respondió? Garrett frunció el ceño. ¿Alguien usando el teléfono de papá? Sí, un colega suyo, Daniel Greenwood. Se dejó el teléfono en el trabajo el día del accidente, y Daniel lo cogió. Gwen hizo una pausa. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que a través de ese teléfono descubrí que tu padre tenía una segunda familia, en Boston. Garrett se quedó helado, incapaz de llevarse el vaso de agua a la boca. ¿Qué?, susurró. ¿Una segunda familia? Quiero decir, me refiero exactamente a eso,
confirmó Gwen. Una mujer llamada Delilah Griffith y una hija, Bailey. Tiene 4 años. No, Garrett sacudió la cabeza. No, hay algún tipo de error. Papá no podría... Sí pudo, dijo Gwen en voz baja. Y lo ha estado haciendo, durante 6 años. Todos esos viajes de negocios a Boston. Pasó tiempo con ellos. Garrett apartó el vaso y se quedó mirando la mesa, intentando dar sentido a lo que había oído. ¿Estás seguro?, preguntó finalmente. Quizás sea algún tipo de malentendido. He visto las fotos, contestó Gwen. He hablado con Delilah, la terapeuta a la que acudió tu padre. No hay ninguna duda. ¿Una terapeuta? Garrett la miró. ¿Por qué iba a necesitar mi padre un terapeuta? Supongo que llevar una doble vida no le resultaba tan fácil como parecía. Gwen trató de ocultar la amargura en su voz. Los últimos 6 meses antes de morir, había estado viendo al doctor Kowalski, discutiendo cómo salir de la situación que había creado. Según el doctor, iba a confesarlo todo, a los dos. Pero no lo hizo. Garrett se quedó en silencio, digiriendo la información. Su rostro, normalmente tan abierto, se cerró, se puso rígido. «Una hermanita», murmuró. «Tengo una hermana, a la que no conozco». «Sí», confirmó Gwen. «Bailey, ella se parece mucho a tu padre y a ti». ¿Sabían lo mío? Había tensión en la voz de Garrett. ¿Esta mujer y ¿y el bebé? No. Gwen negó con la cabeza. Delilah no supo de nosotros hasta después de la muerte de mi padre, por el mismo Daniel. Estaba en la misma situación que yo. Descubrir de repente que su marido llevaba una doble vida. Garrett se levantó y se paseó por la cocina, pasándose las manos por el pelo, un gesto que había adoptado de su padre. «No puedo creerlo», dijo. «Papá siempre tenía tanta... correcto, con tantos principios. ¿Recuerdas cómo me regañó cuando mentí sobre mi calificación en 7º grado? Garrett, la honestidad es la base de toda relación. Sin ella, nada tiene sentido». Se rió amargamente. «Y todo este tiempo...» «Lo sé», dijo Gwen en voz baja. «A mí también me sorprendió. ¿Qué se supone que debemos hacer ahora?» Garrett se volvió hacia ella, y Gwen vio la confusión en sus ojos. «Nada», se encogió de hombros. «Seguir adelante con tu vida. Aceptar que tu padre era más complicado de lo que pensábamos, no tan perfecto». «¿Y esto? ¿Segunda familia?» Garrett vaciló. «¿Vamos a comunicarnos con ellos?» Gwen respiró hondo. «Eso depende de ti», dijo con sinceridad. «He conocido a Delilah. No es lo que esperaba. No es una divorciada ni una cazafortunas. Solo una mujer que ha sido engañada como yo. Y Bailey. No es su culpa. Es tu hermana, lo quieras o no». Garrett se hundió en su silla, rodeándose la cabeza con los brazos. «No lo sé», admitió. «Todo esto es tan raro. No lo entiendo». «Lo entiendo». Gwen alargó la mano y le tocó el hombro. «No tienes que tomar una decisión ahora mismo. Solo piénsalo». Garrett la miró durante un largo instante. «¿Cómo lo soportas?», preguntó en voz baja. «Quiero decir, descubrir que papá llevaba una doble vida, que tenía otra mujer, otro hijo. ¿Cómo puedes estar tan... tranquila?» Gwen sonrió con tristeza. «Créeme, por dentro no estoy tan tranquila como creo. Pero ¿de qué sirve estar enfadada? Tu padre está muerto. No responderá a nuestras preguntas, no explicará sus actos. Lo único que tenemos que hacer es aceptar la realidad y seguir adelante». «Eres fuerte», dijo Garrett con evidente admiración. «Más fuerte de lo que pensaba. O quizás se me da mejor ocultar mis emociones», se encogió de hombros Gwen. «Eso no siempre es bueno, ¿sabes?» Se quedaron en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Por fin Garrett volvió a hablar. ¿Puedo ver una foto de mi hermana?» Gwen sacó el teléfono y encontró la foto que Delilah le había enviado después de conocerse, de Bailey en el columpio,
riendo, con el pelo rojo esparcido. «Toma», le tendió el teléfono a su hijo. Garrett se quedó mirando la pantalla durante un largo rato, sin decir palabra. Luego dijo en voz baja: «Tiene sus ojos, exactamente iguales a los míos». «Sí», confirmó Gwen. «Y su sonrisa. Y solo tiene 4 años», sacudió la cabeza. «Apenas lo conocía, ¿verdad? Y ahora no lo reconocerá en absoluto». «Por desgracia, sí», asintió Gwen. «Pero tiene un hermano, si quiere serlo, claro». Garrett le devolvió el teléfono y se levantó. «Necesito pensar. ¿Puedo ir a mi habitación?» «Claro», asintió Gwen. «Si quieres hablar, aquí estoy. Asterisk, asterisk, asterisk 3». Meses después, Gwen estaba sentada en un banco del parque, observando el patio. Era un día soleado, a pesar de febrero, y muchas familias habían salido a tomar el aire. Entre ellas había una adolescente alta que ayudaba a una niña pelirroja a subir por un tobogán. «Se llevan bien», dijo Delilah, sentándose a su lado y tendiéndole a Gwen una taza de café. «Sorprendente, teniendo en cuenta la diferencia de edad. A Garrett siempre se le han dado bien los niños», contestó Gwen, aceptando el café con gratitud. «Gracias». Observaron a sus hijos, los hijos de Bradley, en silencio. El primer encuentro había tenido lugar hacía un mes, tras muchas dudas por parte de Garrett. Desde entonces se habían visto todos los fines de semana, en el parque, en el museo, una vez en el piso de Delilah. Bailey se había encariñado al instante con su gran amigo, como ella llamaba a Garrett, y él había demostrado una paciencia asombrosa con su hermana pequeña. «Supongo que es bueno que lo hayamos hecho», comentó Delilah. «Los presentó». «Sí», asintió Gwen. «Las dos lo necesitan, una parte de su padre que puedan conservar. Y el uno del otro», añadió Delilah. «Bailey nunca ha tenido hermanos mayores, y está claro que a Garrett le encanta el papel de hermano mayor». Los niños se acercaron al banco. Bailey, con las mejillas sonrosadas de tanto correr, y Garrett, con el pelo revuelto. «Mamá, ¿puede venir Bailey el próximo sábado?», preguntó Garrett. «Quiero enseñarle mi colección de robots». Gwen miró a Delilah. «Si a Delilah no le importa, lanzaré un cohete», insertó Bailey con entusiasmo. «Gallet lo prometió». «Un cohete a escala», aclaró Garrett. «Por control remoto, seguro». «Creo que eso se puede arreglar», sonrió Delilah. «Solo si prometes comportarte, jovencita». «Lo prometo», dijo Bailey solemnemente. Se despidieron en el parque. De camino a casa, Garrett estaba inusualmente pensativo. «¿En qué estás pensando?», preguntó Gwen cuando el silencio se alargó. «En papá», respondió con sinceridad. «En él. A pesar de todo lo que ha hecho, sigue siendo mi padre, y Bailey necesita al menos un hermano mayor, ya que perdió a su padre tan pronto». Gwen sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Has crecido mucho estos últimos meses», dijo en voz baja. «Tenía que hacerlo». Garrett se encogió de hombros. «Llevo mucho tiempo enfadada con él, por las mentiras, por todo. Pero luego pensé, ¿qué habría cambiado si hubiera seguido vivo y lo hubiera confesado todo como había planeado? Todavía sabríamos la verdad. Aún sabría lo de mi hermana. Solo que tal vez él podría explicar por qué hizo lo que hizo». «Tal vez», asintió Gwen, «aunque no estoy segura de que haya una explicación que haga sus acciones aceptables». «Probablemente no», asintió Garrett, «pero a veces basta con comprender». Regresaron a casa en un silencio pensativo. Garrett se fue directamente a su habitación y Gwen se quedó en la cocina, pensando en lo que había dicho su hijo. Comprender era suficiente. Quizá tenía razón. Sacó el teléfono y recorrió sus contactos. Bradley seguía allí. Nunca lo había borrado después de aquella desafortunada llamada. Ahora, al ver su nombre en la pantalla, se sintió extrañamente tranquila. Bradley, el hombre al que había amado,
confiado y traicionado, formaba y seguía formando parte de su vida, parte de la vida de su hijo, incluso ahora, después de todo lo que había aprendido. ¿Borrar contacto?, preguntó el sistema. Gwen pulsó sí, y esta vez se aseguró de no tocar accidentalmente el botón de llamada. El contacto desapareció de la pantalla. Un gesto simbólico, por supuesto. Bradley no desaparecería de su memoria tan fácilmente como su nombre de la lista de contactos, pero era un paso hacia la aceptación, hacia la comprensión, hacia un nuevo comienzo. La vida continuó, no de la manera que ella había planeado, no como ella esperaba, pero en esta nueva realidad había lugar para Garrett, para Bailey, incluso para Delilah, y para ella misma, una mujer que había sufrido una traición y había salido de ella más fuerte, más sabia y quizá más humana.